Y los mejores artesanos también. Los herreros musulmanes aprendieron de los persas cómo trabajar el acero para darle fuerza y flexibilidad. Las espadas hechas en Toledo y Damasco no tenían igual en el mundo. Pero la espina dorsal económica de la creciente riqueza del Islam fueron los textiles. Los productos que salían de los telares musulmanes tenían una enorme demanda: cachemira, algodón y seda. Los textiles era la industria más importante de los tiempos medievales. Para producir textiles, uno tiene que pensar no solo en cultivar las plantas para sacar las fibras, sino en todos los tintes que eran particularmente caros e importados de tierras lejanas. También se necesitaban todas las instalaciones y el equipo para los telares, y después había que pensar en su transporte. Así que la fabricación de textiles y su transporte era el pilar de la economía de la colectividad. Mientras que los europeos se conformaban con burdas prendas de lana o hilo, los musulmanes vestían tejidos brocados de organdí, damasco y tafetán, palabras que se han introducido en el lenguaje procedentes del árabe y el persa. Los tejidos producidos por el mundo islámico están probablemente entre los mejores que se han producido nunca. No solo utilizaban el hilo y el algodón, sino también exóticas sedas, paño de oro, donde el hilo de seda se envuelve en oro formando complicadísimos diseños. Estos complejos diseños eran codiciados por los europeos ricos y también por la Iglesia. Cuando los cristianos necesitaban un tejido merecedor de envolver los huesos de sus santos, la elección era obvia: se dirigían a un telar musulmán. Pero algunas veces, los tejidos eran decorados con texto arábico procedente del Corán, de modo que las palabras del profeta en ocasiones aparecían en chocante proximidad con los iconos más sagrados de la cristiandad. Es frecuente encontrar pinturas italianas renacentistas, por ejemplo, pinturas de la Virgen vistiendo un manto de un tejido con exóticos diseños, valiosas sedas bordadas de oro o entretejidas con diseños en oro. Algunas veces, estos diseños eran inscripciones de decorativas letras árabes que proclamaban: Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Después de casi 100 años de tratados rotos y luchas esporádicas, los esfuerzos de los musulmanes contra los cruzados empezaron a dar su fruto. Esta ventaja vino en la persona de una de las figuras más celebradas del Islam. Su nombre fue Salah ad-Din, pero en Occidente se le conocería e incluso se le acabaría reverenciando con el nombre de Saladino. Hay una cosa que debe reconocerse acerca de Saladino, y es que tuvo éxito donde otros muchos de su credo y de esa parte del mundo habían fracasado. Además de su inteligencia y de su robusta constitución física, poseía la rara cualidad de haber sido, en apariencia, un gran inspirador para la gente que luchaba con él. En el año 1187, Saladino reunió un ejército de 12.000 guerreros a caballo y atrajo a los cruzados fuera de Jerusalén, a una planicie situada entre dos colinas llamadas los Cuernos de Hatim. En el anochecer del 3 de julio, después de una larga marcha, los cruzados acamparon en la árida ladera de una colina. Se trataba de un terreno seco en el mes de julio. Estamos hablando de Oriente Medio. Estamos hablando de un calor increíble y de la total ausencia de agua. Al llegar la madrugada, los hombres de Saladino prendieron fuego a la vegetación y un fuerte viento transportó las llamas hasta el campamento cristiano. Con la táctica de los musulmanes, muy pronto se encontraron rodeados por las combinadas fuerzas del enemigo y el pánico. El ejército cruzado fue totalmente diezmado
Y la victoria de Hattin fue el punto de despegue para Saladino. Significaba que podría proceder a tomar Jerusalén más tarde, ese año. 3 meses más tarde, Saladino entraba en Jerusalén. Por vez primera en casi un siglo, la llamada a la oración flotaba otra vez por encima de la ciudad sagrada. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la... Sin embargo, de manera notable, Saladino no tomó represalia alguna contra los cristianos o sus lugares sagrados. En la iglesia del Santo Sepulcro la misa se celebraba como de costumbre. Saladino también decretó que los cristianos que así lo desearan podrían abandonar la ciudad con todas sus propiedades, y a aquellos que eligieran quedarse se les permitiría la libre práctica de su religión. Cuando su reputación alcanzó Europa occidental, la manera en que se había comportado en Jerusalén después de la conquista, poco a poco llegó a ser el musulmán más famoso de todos los tiempos. Pero la victoria de Saladino no puso fin a las aspiraciones occidentales en Oriente Medio. Seguirían otras cruzadas, pero al igual que la primera, no tendrían apenas impacto en la cultura musulmana a gran escala. Los cruzados serían eventualmente forzados a abandonar sus ciudadelas a lo largo de la costa para regresar a Europa. Su único legado permanente, unos pocos castillos abandonados. Pero al regresar, los cruzados se encontraron cambiados por el contacto con la cultura islámica. A largo plazo, el impacto en la vida europea sería profundo. Se quedaron asombrados con la cultura material que conocieron allí. La calidad de las mercancías era mucho mejor que cualquier cosa que podían encontrar en casa. Volvieron, por ejemplo, con el gusto por la comida altamente especiada. Importaron pimienta, canela y otras especias orientales porque su paladar se había acostumbrado al gusto de una cocina diferente. Sabemos que descubrieron los deleites de usar jabón durante su estancia en Oriente Medio, y parece ser que ese gusto se extendió por Europa. Después de las cruzadas, los europeos estaban mucho más abiertos a otras ideas, a lo que estaba sucediendo en el este, a lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo. Simplemente no podían volver a ser tan estrechos de miras como antes. Cantidad de gente comenzó a pensar: bien, ¿qué hay por ahí afuera? Vamos a explorar esto. Veamos esto. Debemos aprender lenguajes. Poco a poco los occidentales empezaron a aprender árabe. Al disolverse la gran barrera del lenguaje, las ideas nacidas en las grandes ciudades musulmanas empezaron a filtrarse dentro de Europa. Unas ideas que cambiarían para siempre el pensamiento occidental. El gran teólogo italiano Tomás de Aquino utilizó los escritos del filósofo musulmán Averroes para justificar la clara separación entre la fe y la razón, un ideal musulmán que sirvió de base a la investigación científica y condujo al renacimiento europeo. El mismo Averroes se encuentra representado con otros pensadores occidentales en un cuadro renacentista clásico de Rafael. Aquí, junto a Platón y Aristóteles, está el reconocimiento de la deuda que el mundo tiene con el Islam. En este punto, la envergadura de la civilización islámica alcanzó niveles que ciertamente jamás habían sido logrados por ninguna otra civilización del mundo. Unificó partes de nuestro planeta en formas que jamás se habían presenciado. Pero esta edad de oro del Islam no habría de durar.